Bienvenidos al podcast sobre el análisis del discurso de posesión de Iván Duque Márquez. Nuestro grupo está conformado por Laura Tatiana Alfonso Perilla, Mónica Juliet Vargas Gaviria, Michelle Juliana Calderón Hernández, María Fernanda Cediel Costa y quien les habla, Karen Natalia Quiroga Hernández. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las tensiones que genera este discurso? Primero, quiero mencionar sobre el concepto de seguridad democrática que ha sido mencionado en él. Este concepto es usado desde una de las presidencias de Álvaro Uribe Vélez y pues se trata de una política presentada por el entonces presidente y su ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez en el 2003. Esta política refuerza el uso de las fuerzas militares para combatir grupos subversivos e ilegales, con una participación más activa de la sociedad civil. La política indica que es de vital importancia expandir la presencia de las fuerzas militares a muchos más lugares. También prometía la protección de opositores políticos y líderes sociales, y pues este tema ha sido de total controversia, ya que por estas políticas tan militarizadas se han cometido muchos crímenes, como el ejemplo más claro que tenemos es el de los falsos positivos. Otro punto que genera como tensión es el nombramiento y la mención que hace el presidente Iván Duque con respecto a trabajar con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría. Algo muy criticado durante todo este gobierno es que las entidades de acusación y de control político, que en principio se supone que deben ser independientes a cualquier partido político y pues sobre todo independientes a los órganos del poder del Estado, pues han tenido claras influencias con respecto al Ejecutivo. Duque pues se ha encargado de primero poner a sus amigos en dichos cargos y segundo de aprovechar las funciones de estas instituciones estatales para legitimar algunas de sus acciones. Por ningún motivo las entidades de control pueden estar subordinadas a un político o a un partido. Habitando, digamos, este discurso, también podemos escuchar la mención que hace sobre el narcotráfico y la corrupción. Es curioso cómo califica y penaliza en su discurso al narcotráfico y también el tema de la corrupción, cuando muchos de los asistentes de su toma presidencial actualmente están siendo judicializados o por corrupción o también por tener vínculos con el narcotráfico. También menciona que no se debe permitir financiamientos de estos grupos, como grupos ilegales. Y vamos a las investigaciones del Consejo Electoral Nacional, donde se encontró financiamiento ilegal para la propia campaña de Duque. Primero, pues con la participación de las donaciones del venezolano Oswaldo Cisneros, pues lo cual está prohibido por la ley. La ley expresamente lo indica que pues no se permiten aportes de personas ni naturales ni jurídicas pues para financiamientos de campañas políticas en Colombia. Otro tema mencionado en este discurso es sobre las implementaciones de todas las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Aquí siento que muchas cosas de las que dijo el presidente era una advertencia real de las acciones de su gobierno. Justo durante este año se vio como toda una movilización social salió a las calles por la reforma tributaria. Pues, pues esta reforma pretendía verse como una herramienta para solucionar problemas financieros del país y prometía hacer crecer la economía. Muchas de estas reformas no son planteadas desde un horizonte equitativo. Siempre se verán afectados los más pobres y los menos favorecidos de la sociedad. Las reformas sí se deben dar, pero dentro de un contexto social realista y equitativo. Acerca sobre la mención que hace sobre el endurecimiento de penas a los corruptos, dice que no tendrán derecho ni a casa por cárcel ni siquiera a reducción de pena.
De nuevo vemos otra característica del gobierno Duque y es el populismo. Lo mismo pasó cuando estuvo en tendencia el tema de la pena de muerte y decir, bueno, estas cosas desconoce primero pues que hay principios y derechos fundamentales. Y segundo, también desconoce que hay ciertos procedimientos por los cuales un país debe pasar para lograr una reforma al sistema penal carcelario. Con respecto a la pregunta si hay herramientas críticas de Foucault que se puedan utilizar para este discurso, claramente sí. La primera es que pues, el discurso cuenta con claros vicios y procedimientos de exclusión. Aquí la voluntad de la verdad juega un papel importante. Todo el tiempo la persona está tratando de legitimar algunas de sus afirmaciones a través de claros sesgos ideológicos. Esto lo podemos evidenciar cuando pone en contra a la oposición del gobierno, cuando los califica de fracturadores de la sociedad y afirma que son ellos los que dividen el país. Otra clara muestra de esto es que se vale de populismos para crear una sensación positiva en el colectivo imaginario de los oyentes. Esto lo podemos ver en todas las ocasiones que disfraza el discurso casi en una charla motivacional donde palabras como construcción de consenso, trabajo en equipo, cuando nos unimos como pueblo nada nos detiene, somos capaces de hacer realidad todo lo que nos proponemos y entre otras tienen la intención de que el oyente se sienta esperanzado y positivo y donde se pueda ocultar más fácil pues el historial y las críticas de este personaje. La voluntad de la verdad le ayuda a configurar ciertas promesas y también crea una imagen de nueva generación. Lo que uno pensaría que los mismos de siempre no estarán en los lugares de siempre, pero sin embargo así lo venden. También notamos procedimientos de control. El primero es el ritual, pues ya que esto es un acto público estatal importante, se realiza después de votación y se celebra el ganador del proceso electoral mediante un evento de carácter ceremonial, donde se pasa de un poder a otro. En este caso, esta ceremonia se celebra en un lugar de igual importancia, que es la Plaza de Bolívar. Significante espacio, donde están reunidos los tres poderes principales del Estado. Tenemos al costado norte el Palacio de Justicia que se representa la rama judicial a través de la Corte Suprema. Luego en el occidente la sede de la Alcaldía Mayor en el Palacio del Líbano, que también representa la rama administrativa. Y finalmente en la parte sur el Capitolio Nacional, donde se resguardan las cámaras del Senado y Cámara de Representantes que podemos identificar a través de la rama legislativa de nuestra nación. Es así como esta configuración arquitectónica no solo dota de un ambiente ceremonial, sino también un ambiente patrimonial e histórico. El comentario. Habitando este discurso podemos pensar que evidentemente existen varias cosas por tener en cuenta. La primera cosa es que identificamos pues el uso de la palabra Dios para legitimar su poder. Es curioso que en Colombia, que fue declarada como una nación laica desde la constituyente del 91, aún hayan representantes políticos que usen la religión para mostrarse más favorables ante el público. Lastimosamente, nuestro país cuenta con un innumerable número de personas conservadoras a quienes sí les interesa el que un presidente crea o no en Dios. Esto nos recuerda el escándalo por el cual pasó el candidato presidencial Gustavo Petro cuando afirmó que era ateo. Su popularidad bajó por el uso mediático de esta noticia y al final le tocó retractarse. Es preocupante saber que estamos en medio de una sociedad que le importe más si uno cree o no en Dios que las acciones corruptas de esta persona, que para recordar llegó a la presidencia mediante fraude electoral.
También es curioso cómo nombra y promete especial protección a los líderes sociales y excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz, o quizás estaba advirtiendo, ya que según la Organización de Paz, desde la posesión de Iván Duque hasta el 18 de agosto del 2020, iban 601 líderes asesinados. Al día de hoy, esta cifra va en aumento. Y sobre este tema también es importante recordar que el mismo presidente Iván Duque deslegitimó este fenómeno social al llamarlo homicidios colectivos. Podemos mencionar que el actual gobierno ha hecho todo lo posible para frenar los acuerdos que se firmaron en La Habana. De hecho, en repetidas ocasiones hemos sido testigos de toda una persecución a los actores de la paz y de igual manera a personajes de la bancada del gobierno, amenazando con hacer trizas el acuerdo de paz. Son precisamente esas actuaciones que ponen en incoherencia los principios y valores inquebrantables declarados y prometidos en el discurso que podemos escuchar de Duque. Se refiere y se vale del sistema jurídico planteado en el acuerdo de paz para decir que garantizará el alcance de la verdad, reparación, justicia y no repetición a todas las víctimas del conflicto armado, y también de propiciar caminos para la reinserción de los excombatientes que dejaron sus armas para integrarse de nuevo a la sociedad. Pero hoy, casi ya al finalizar por fin su periodo presidencial, vemos que este gobierno no ha hecho más sino ponerle freno al progreso por medio de la paz. Por otro lado, también garantiza el respeto por la libertad de prensa y se refiere más explícitamente a los periodistas que promete que no serán callados. Pero hoy, con todo el marco de las últimas protestas, evidenciamos una clara manipulación a los medios de comunicación acompañada de una censura tanto en televisión como en redes sociales. Por último, también podemos hacer uso de la herramienta que deja Foucault sobre las sociedades de los discursos. Hay un evidente control de un sector político que monopoliza no solo el discurso, sino también el poder. Al existir un interés oculto en que el discurso fluya de esta forma, que se traten temas específicos o que se haga uso de términos que configuran el poder, como el uso de términos como valores familiares. Por ejemplo, esto hace exposición de que el autor es un hombre con principios familiares, lo que busca lograr confianza y que se le mire con buenos ojos. Por otro lado, la sociedad que controla este discurso es nombrado en el mismo, a modo de agradecimiento y homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto nos deja ver que el discurso se hace en base a unas ideologías presentes en un partido político, tanto como en su fundador, quien cuestionablemente ayudó a que el hoy presidente de Colombia lograra posicionarse en este cargo.